Les invito a abrir sus Biblias en Isaías 9:6. Y es una promesa muy grande que resultó en la paz para Israel, en la paz para la vida de las personas y en la paz para nosotros. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una primera parte de la palabra. Y bueno, uno está pensando, mañana es Navidad, y lo que siempre uno va a hablar de Navidad es acerca del cumplimiento de la promesa que hizo Dios, de traer un Redentor, de traer un Salvador. Y fíjense que desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis, ya se habla y se testifica de que va a venir un Salvador, de que va a venir un Mesías. El único libro que no habla claramente del Salvador y del Mesías es el libro de Ruth. Pero después, en todos los otros libros, está claramente especificado que va a venir el Salvador. Y este es Jesús de Nazaret. Y justamente esta promesa se hizo 800 años antes de que Cristo venga a esta tierra. Y fíjate qué tremendo que es, porque muchas veces todo el pueblo de Israel, unos la tomaron, pero otros no. Porque dice, hijo nos es nacido hoy, hijo nos es dado. Y entonces, ¿qué pasó durante esos 800 años? Hubo gente que le creyó a Dios. Hubo gente que vivió, que sufrió, que murió, y sin embargo todavía ese hijo no había venido a la tierra. Pero lo creyeron con todo su corazón. Y es muy bueno lo que leyó nuestra hermana Soledad cuando decía que nosotros teníamos que mantener la confianza del principio. Porque cuando nosotros cuando nos hablaron de Cristo la primera vez, por ahí no le dimos bolilla. Que no se hablaba, seguramente no le dimos bolilla. Pero después empezó a tallar en nuestro corazón, y en el momento que le abrimos nuestro corazón a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, se nos abrió el cielo. Y nosotros nos sentíamos fuertes, nos sentíamos emisarios de Dios, nos sentíamos dueños de la verdad. Sabíamos que teníamos la verdad eterna, una verdad que no podía ser refutada, y que podíamos salir a la guerra y que íbamos a salir más que vencedores. Luego, los avatares de la vida muchas veces nos hicieron bajar los decibeles y llegamos a incluso abandonar ese pensamiento. Y fuimos presa del pecado, como leyó nuestra hermana. Y nos pasó exactamente lo que le pasó acá al pueblo de Israel, porque 800 años antes habló de esta promesa. Hijo nos es nacido. Qué tremendo, pero vos fijate encima lo que dice, y le llamarán su nombre Admirable. Qué tremendo, ¿no? Que eso es lo que tiene que ser Dios para Jesús, para nosotros, admirable. Tiene que ser lo máximo, tiene que ser lo mejor, lo supremo en nuestra vida. Algo que es admirable no tiene palabras para describirlo, simplemente uno dice que es admirable, que es lo mejor,
que es lo máximo. Y eso tiene que ser Jesús en nuestra vida. Y si todavía no lo es, digámosle al Señor, como decía nuestra hermana. La verdad que me gustó mucho lo que compartiste, Soledad. Me gustó mucho porque es muy profunda esa palabra. Digámoselo a Dios. Señor, yo todavía no te puedo ver como realmente sos. No te puedo ver con todo el poder, con toda la autoridad. No puedo ver lo admirable, lo supremo que vos sos. Yo necesito cambiar mi mirar. Justamente el jueves pasado se predicaba acerca de tener los ojos, que cuando uno veía las cosas malas y no veía las promesas de Dios era porque no tenía nuestros ojos bien puestos, no tenía nuestros ojos ungidos con colirio, decía la pastora. Y es la verdad, nuestra mente y nuestros ojos por ahí están turbados y están engañados por el enemigo de nuestra alma. Y no podemos ver lo admirable que Él es. Entonces digámosle con humildad, Señor, yo no puedo ver lo admirable que vos sos, pero yo quiero verte, como dice esa alabanza, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Veamos lo admirable que Él es, y sabes que no vamos a poder comprender realmente la profundidad de Dios. También esa alabanza que decía que como Eliseo abre mis ojos, Giezi estaban rodeados, Eliseo y Giezi estaban rodeados por el enemigo, y Eliseo oró para que Dios le abra los ojos, y vio un ejército muchísimo más grande que los protegía. Así es lo que nosotros tenemos, porque ángeles acampan a nuestro alrededor, ángeles acampan alrededor de los que le temen a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos tener esa visión de que Él es admirable. Y vamos a ver cuántos pares son 3 botas ahí, vamos a ver cómo le vamos a poder hacer guerra a Satanás contra todo lo que nos pasa. Dice, llamará su nombre consejero. Consejero. Él nos da consejos, pero Él no es una persona metida, porque hay muchos que se meten a dar consejos cuando nadie se los pide, ¿verdad? Siempre hay alguno que por ahí se te empieza a dar consejos y vos no lo pediste, pero realmente para recibir un consejo vos lo tenés que pedir. Entonces pedir ese consejo significa tener esa comunión, ese contacto con Dios. Señor, ¿cómo manejo esta situación? Señor, ¿cómo lo hago? Esto me sobrepasó. ¿Cómo peleo con esto? Y es ahí en donde va a venir el consejo de Dios a tu vida y te va a dar la solución, porque Él es consejero. Si querés realmente que Él sea tu consejero como yo, tenemos que ahondar en ese contacto íntimo con el Señor. Y lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, porque nosotros tenemos 24 horas en el día. Hay noches que por ahí no podés dormir y qué sé yo, orá, hablá con Dios, abrile tu corazón, decile tus penas, decile todo lo que te pasa, cómo vas a luchar contra toda tu situación, y vas a ver cómo se va a empezar a aclarar el cielo. Después dice, Dios fuerte, Dios fuerte. Satanás es fuerte, porque cuando Satanás se levanta contra nosotros, tenemos guerras, luchas, pruebas, pensamos que nos aplasta. Acordémonos de Job, perdió todo, se le murieron los hijos, perdió la hacienda, quedó en la pobreza, se llenó de sarna, la misma esposa le dijo, morite, maldecía a Dios y morite, ¿para qué seguís sufriendo? Se quedó solo, 100% solo, y él mantuvo su integridad, lo dice la palabra. Él no transó con el enemigo, mantuvo su integridad. Y qué importante, porque Dios es Dios fuerte. No importa la situación que por ahí estamos pasando, Dios es más fuerte
que nuestro problema, que nuestra necesidad, que nuestra situación. Satanás es fuerte, pero Dios es más fuerte y nosotros tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo, porque fuimos hechos sus hijos cuando lo aceptamos como Señor y Salvador y caminamos en su voluntad. Padre eterno, fíjate qué tremendo, ¿no? Porque te está hablando de la eternidad de tu alma. Porque si bien dice Padre eterno, si vos no sos eterno también, ¿cómo vas a poder tener un Padre eterno? Te está hablando que vos también tenés una eternidad para vivir, una eternidad al lado de tu Dios, de mi Dios, que es nuestro Dios. Y esa es una promesa tremenda. Y eso es lo que el enemigo nos quiere robar, la visión de la salvación de nuestra alma. Porque muchas veces nosotros vemos el problema, pero nos olvidamos de las promesas de Dios. Y después dice, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Cuánto nos falta paz? ¿Cuánto nos falta paz? Y entre medio de todas las luchas, las pruebas, y es lo que el enemigo más nos afecta, porque siempre va a haber algo que te va a robar la paz. Y ¿sabés una cosa? Ahí en donde te roban la paz, es Satanás que quiere robarte, porque Él vino para robar, hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para darte vida, y vida en abundancia. Y el pueblo de Israel estuvo confiando por ahí en esta promesa durante 800 años. Fue cautivo de Babilonia, tuvieron guerra, fueron muertos, fueron destruidos, solo se salvó un remanente, sufrieron cosas tremendas. Y sin embargo, Isaías había dicho, un niño nos es nacido hoy. Vamos a Lucas 2:11. Esto pasó 800 años después de lo que dijo Isaías y después de todas las calamidades que vivió el pueblo de Israel. Lucas 2:11, 800 años después. Y dice así la palabra de Dios: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. 800 años después. Mi hermana, mi hermano, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, así como tuvo el pueblo de Israel, pero la promesa se cumplió. Y así como se cumplió la promesa en el pueblo de Israel, así se va a cumplir la promesa en tu vida, pero requiere que seamos fieles, requiere que nosotros estamos fieles y que no aflojemos, que no le aflojemos a Satanás, que no aflojemos ante las situaciones malas que nos tocan vivir, porque las promesas de Dios son sí y amén. Dios tiene un tiempo para todas las promesas. Este tiempo fueron de 800 años, y no te olvides que desde Génesis se venía hablando del nacimiento de un Salvador. Estamos hablando de casi 4.000, 5.000 años, pero el tiempo de Dios se cumplió. Tardó 800 años desde Isaías hasta que vino y se cumplió esta promesa, porque que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Tu promesa se va a cumplir. Dios va a cumplir la promesa que te dio. Dios va a cumplir la promesa de salvación. Dios va a cumplir la promesa de paz. Dios va a cumplir lo que te ha prometido, pero requiere nuestra fidelidad. Requiere que no aflojemos, que busquemos en las buenas y más que lo busquemos en las malas, como decía nuestra hermana Soledad. Es muy difícil buscar a Dios cuando las cosas van mal. Cuando nos van mal las cosas, ahí está el enemigo que te dice, ¿para qué vas a la iglesia?
¿No ves que es todo mentira? ¿No ves que esto, vos vas, te esforzás, vas todos los días, o los días que tenés culto y mirá, tus cosas van peor, y la persona que por ahí en más confías es el que te clava los puñales, y es el que te hiere y el que te lastima, y hasta por ahí vos le hablás y se te ríe en la cara? Entonces, qué tremendo que es. Pero las promesas de Dios tienen su tiempo de cumplimiento. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a dar. Pero vuelvo a decir, ¿qué requiere de nuestra fidelidad? Que lo busquemos, pero que lo busquemos porque depende nuestra vida de eso, depende nuestra paz, depende nuestro gozo, nuestra alegría. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, paz vamos a tener nosotros, porque se va a hacer esa palabra, príncipe de paz. Pero lo tenemos que buscar, porque no basta con venir 1, 2, 3, 7 días a la iglesia, al culto. Podemos venir los 7 días. Si hubiera más culto, podemos venir a todos los cultos. Pero si nosotros no lo buscamos desde el fondo de nuestro corazón, en vano es. Nosotros lo tenemos que buscar bien desde adentro de nuestro corazón, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro ayudador, y Él es el que nos va a dar la fuerza y nos va a dar la victoria, porque para eso vino a esta tierra, para darnos la victoria. La primera victoria, la salvación de nuestra alma, porque nuestra alma estaba perdida, nuestra alma estaba embargada, nuestra alma se iba directamente al infierno, porque enemigo éramos de Dios, porque nuestra simiente es mala. Pero a través de Él, de su sangre y de su sacrificio, conseguimos el perdón de nuestros pecados, y hubo paz entre Dios y nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Él nos dio a conocer su nombre, Él nos llamó, Él nos limpió, y Él está ahí, al lado nuestro, lo que espera que nosotros no nos separemos de Él, y lo tengamos siempre como admirable, como consejero, como Dios fuerte, como príncipe de paz, como Padre eterno, y depende de nosotros que tengamos esa relación con Dios. Esto tiene mucho que ver con lo que se predicaba el jueves también, que teníamos que obtener esa amistad con Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Entonces, tenemos que buscar no solamente esa amistad, sino que tenemos que buscar todo eso que decía en Isaías 9:6. Y ¿sabés una cosa? Él te lo va a dar. Porque si Él vino a morir en la cruz del Calvario y nos redimió con su sangre a través de su muerte, ¿cómo no te va a dar las herramientas para vencer todo aquello que se levanta con vos, que quiere que tu alma se pierda, que quiere que te vayas al infierno, que quiere que apostates de Jesús, que quiere que te vuelvas atrás, que quiere que vuelvas a hacer todas las cosas que hacías antes y que muchos dolores de cabeza te trajeron? Porque muchas veces hoy estamos pagando todavía los errores del pasado. Entonces, no cedamos a Satanás. Un niño nos es nacido hoy. Y entonces el mundo se prepara para celebrar el nacimiento de Jesús. Nosotros decimos que Jesús nace todos los días en nuestra vida. Y por ahí algún día les voy a explicar realmente cómo es el tema de la Navidad, porque Jesús no nació un 25 de diciembre. No nació. Pero bueno, el mundo lo celebra y es una muy buena ocasión para que nosotros hablemos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Como decía nuestra hermana, que haya paz en nuestra vida, que haya paz en nuestra mesa,
pero no únicamente el día de Navidad, sino que haya paz todos los días, los 365 días, en nuestra vida, en nuestra mesa, en nuestras cosas. Y es posible, vas a guerrear, pero no te olvides que después de toda guerra viene la victoria. Viene la victoria. Y a veces la guerra se hace demasiado larga, pero no te olvides que Él te va a dar la victoria. No te olvides lo que pasó entre Isaías y Lucas, 800 años. Pero no te olvides que cuanto más grande es la guerra, mayor es tu bendición. Y muchas veces, cuanto más grande es tu guerra, es porque tu bendición más cerca está. Entonces, mantengámonos siempre en la fe, pidamos oración, hablemos con los hermanos, busquemos de Jesús, busquémoslo, y vas a ver cómo Él te va a socorrer en todas tus necesidades y te va a dar la fortaleza para vencer. Y nunca te olvides que las promesas de Dios son sí y amén. Y nosotros las tenemos que ganar a través de nuestra fidelidad. No apartarnos de Dios, no apartarnos de su palabra y confiar plenamente que Él nos va a socorrer. Y como vengo diciendo hace mucho tiempo ya, yo no me olvidaré de ti. Dios te bendiga, mis hermanos.